hora de la Once Guacha. El día de hoy nos acompaña Rolando Báez, historiador del arte por la Universidad de Chile. Su trabajo se vincula con la gestión y administración patrimonial, específicamente en los campos de la cultura visual andina. Para ello, ha realizado proyectos de inventario y catalogación de pinturas de los siglos XVI a XIX que se conservan en museos, iglesias y conventos en Santiago y regiones, así como también exposiciones en los que cruza este material visual con categorías de género, etnia y clase. Y además también, hay que decirlo, es colaborador de nuestra Fundación Rectángulos de Agua, así que bienvenido Rolando a esta hora de la Once Guacha. Gracias. Sí, qué alegría tenerte, Rolando acá con nosotras, ¿ya? Y bueno, como decía la Alejandra, nuestro socio colaborador ya de Rectángulos de Agua, con el cual siempre hemos mantenido un vínculo, ¿no? Muy estrecho y un diálogo. Bueno, nos conocemos con Rolando hace muchísimo tiempo, ¿ya? No, mejor ni decir. No. Y bueno, para empezar nos gustaría que nos contaras un poco, Rolando, de tu trayectoria, tu biografía. Tú has adscrito, digamos, este último tiempo a la identidad quechua, ¿no? Y tienes todo un largo trabajo, digamos, también en ese mundo. Entonces, cuéntanos eso y cuéntanos también cómo nace en ti esto de la historia del arte y de meterte en todos estos mundos mestizos, barrocos, etcétera. A ver, como dijo la Ale, estudié en la Universidad de Chile Historia del Arte. Esto se da principalmente por una visualidad. Yo soy de familia iquiqueña, que para mí siempre estuvo muy presente, que tenía que ver con la puesta en escena, con este despliegue que se da en las fiestas populares. Para mí ese imaginario siempre estuvo súper claro y súper presente, y es como formador finalmente de mi cultura visual, yo creo. Entro a estudiar a la Universidad de Chile Historia del Arte, principalmente movido por intereses de tipo cultural, ¿no? De ser un buen lector y la típica historia que tienen la mayoría de los que nos dedicamos al campo de las humanidades y las ciencias sociales y el arte, ¿no? Y en el contexto de la universidad se me abrió el mundo del barroco, pero ya el barroco desde una perspectiva como formal. Era algo que yo ya intuía porque este mundo es bastante barroco, lo sabemos, pero no estaba definido con categorías teórico-estéticas que me permitiesen decir, esto es barroco. Era una cosa mucho más vivencial que se me presentaba en términos emotivos, precisamente por mi abuela, que era devotísima de la Virgen de la Tirana. Era una cosa increíble. Mi abuela iba a la Tirana, pero religiosamente. Nunca mejor ocupado ese concepto. Y por lo mismo, al momento de descubrir la categoría barroco y todas las implicancias que tenía, no solamente a nivel del periodo de la historia del arte, sino de una mentalidad, de una manera de aproximarnos al mundo, es que digo, ya, por acá va, es lo que me interesa. Y cuando estaba haciendo mi tesis, y acá lo voy a vincular con temas de género, a mí me interesaba mucho el pintor Juan Domingo Dávila en esos momentos, pero que es un pintor chileno que trabaja mucho el tema de la identidad sexual desde una puesta en escena, una puesta visual que es muy barroca. Él hace muchas citas, cruza muchos referentes culturales. Entonces yo en esos momentos, estamos hablando de fines de los 90, hace bastante tiempo, en la escuela de arte no encontré las herramientas, los espacios para desarrollar una vertiente que a mí me interesaba mucho. Y ahí se abre otro tema que tiene que ver con la imagen del travesti que trabaja Juan Domingo Dávila en relación al barroco. Y en esos momentos, aunque usted, bueno, yo creo que la Sony lo saben de sobra, pero en general la gente más joven como que no cacha mucho esto, el tema de género no estaba instalado, no era algo que existiese. Entonces es ahí donde yo me vinculo a través de una beca con el Centro de Estudios de Género. En ese momento era centro, no era programa. Sí. No sé, Sonia, era el centro, ¿verdad? Centro. Sí. Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chile, y ahí puedo cruzar finalmente estos dos intereses, que eran las perspectivas de identidad sexual, de estudios de género, con este mundo barroco, que me parecía que ahí había un cruce que yo no lo había podido ver. No lo había, o sea, lo veía, pero no podía saber de dónde agarrarlo. Era una cosa que se me presentaba, pero no, teóricamente me era muy difícil. Entonces ahí yo creo que
se abre este camino y después trabajo mucho tiempo en el Museo La Merced como curador y después en el Museo Histórico, por eso lo podemos ir hablando, y ahí el barroco ya se me abre a un elemento central dentro del trabajo y principalmente vinculado con la simbólica de lo mariano, que para mí vuelvo, finalmente todo es biográfico, si eso es lo más loco de todo. Vuelvo a mi abuela, a la Virgen de la Tirana, pero ya desde la perspectiva teórica. Eso yo podría, así podría yo resumir este camino. Qué lindo. Y Rolando, también esta búsqueda tuya, digamos, de estas identidades indígenas que vienen justamente por ese lado, digamos, nortino, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue, digamos? Era una cosa presente siempre, pero acá un poco rescatando el concepto de la novela familiar de Freud, Mm, era un capítulo borrado en la biografía de mi abuela. Mi abuela viene de un pueblo que se llama Macaya, que está en la región de Tarapacá, que es una comunidad quechua, pero no existía mucho ese tema. O sea, para mi abuela era un tema un poco tabú, era un tema del que no se hablaba. Ella migró muy joven, muy joven del pueblo, para irse a las salitreras y el tema como que quedó ahí. Habían vínculos con sus hermanas, pero el situarse para ella desde un lugar indígena no existía. no, Entonces, con el tiempo me di cuenta que había una demanda de identidad también de parte mía en relación a estos temas. ¿Por qué me claro, gustaban tanto? ¿Por qué me sí, afectaban tanto? sí, 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 Creo que eso, una cosa llevó a la otra, y entonces ahí viene otro elemento, que era también, estábamos ya con el tema de género, barroco y lo andino, como un espacio que también se despliega desde esos ejes. Yo creo que en ese tejido podemos mm, entender lo que yo he trabajado principalmente. Y bueno, y una cosa lleva a la otra, y en el contexto actual sentí que frente al cambio que se venía, el importante cambio, ya era un momento de hacerlo explícito, haciendo la solicitud de identidad ante la CONADI. Creo que era el momento porque me iba a permitir, entonces hasta esa instancia nunca había sentido que yo tuviese algo específico, si bien yo siempre me sentí muy cercano al mundo andino, pero como que fuese un elemento que me permitiese incidir socialmente desde ese lugar, ujú, no se me claro, había dado porque yo soy urbano finalmente. Mi mamá migra a estudiar pedagogía a Santiago y yo me desarrollo principalmente acá. Pero ujú, siempre estaba esa pata hacia el mundo andino, que la sangre tira, ¿no? Eso parece que es cierto. claro, claro, Sí, claro, así es. siempre estaba esa cosa de ir a lo andino me llamaba mucho. Y en Ujú, este contexto que estamos viviendo ahora, yo dije, bueno, quiero votar por un constituyente que sea un representante de los pueblos originarios y tiene que ser del mundo quechua. Eso es, y ahí yo digo, ya, o sea, ya, este es el camino y acá ya lo formalizo y, y bueno, ahí ya lo podemos trabajar también desde qué lugares uno habla también y cómo uno exacto. se posiciona en los espacios y qué implica ese posicionarse. Ujú, ujú, claro. Así es. Gracias, Rolando. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Queríamos saber también, porque tú algo Mm, mencionaste recién, que has sido curador de varias mm. exposiciones y también has trabajado en diversos museos. Entonces queríamos saber cómo entiendes tú el rol del patrimonio en el contexto cultural que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Buena Wow. pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Buena pregunta porque yo creo que a todos se nos movió el piso, ¿no? Yo creo que el concepto de patrimonio que pudimos haber estado hablando hace 2 años atrás, no, ni remotamente es el mismo al cual nos estamos enfrentando. No Ujú, solamente por el estallido social, sino todo lo que implicó también la pandemia, todo lo que sacó la pandemia como fenómenos como la exclusión, miles de cosas que ya sabemos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento interesante, muy interesante el patrimonio, donde hay una demanda de identidad muy fuerte. Yo creo que eso es un elemento que si bien siempre ha estado de parte de ciertos colectivos, estoy pensando en el mundo originario, en los movimientos feministas, estoy pensando también en los colectivos LGBT. Yo creo que este es un momento en el cual ya el poder hegemónico, como sí, solemos denominarlo, ya no se puede hacer el leso con esta situación. O sea, siempre fueron ujú, cosas síntomas no diría marginales, pero síntomas que se daban en momentos muy determinados, pero parece que ahora esta confluencia de distintas demandas de identidad ya ha armado un frente en el que la institucionalidad ya no se puede lavar las manos y tiene que incluirlo, a buena hora tendrá que incluirlo. mm, Yo creo que es el espacio en el que estamos ahora, de otras maneras de pensar el patrimonio, de otras maneras de aproximarnos,
incluso acá hay unos debates que se están abriendo muy interesantes en relación a los museos. ¿Cómo vamos a pensar nuevos museos en una sociedad plurinacional? Eso es una cosa que yo creo que va a ser un gran proceso reflexivo, y una cosa que ya se venía dando. De ahí podemos hablar también de experiencia de trabajo, concretamente una que tuve con la zona en el Museo Histórico, que ahí nos reveló por una cosa tan práctica que era poner las piezas. Hicimos una intervención al Museo Histórico, les adelanto, sobre Madre y Huachó, y ya cuando estábamos discutiendo de dónde íbamos a poner las piezas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el mundo originario, el mundo de los pueblos indígenas, era una salita que si poníamos algo, íbamos a atiborrar todo, porque era una sala muy pequeña, y eso... y no estamos hablando de una gran reflexión teórica, sino que tiene una disposición en el espacio solamente. Ya con eso nos reveló cuál era el lugar que ocupaba los pueblos indígenas dentro de este relato. Y yo creo que un poco ocupando eso, yo creo que es el momento como de que la sala crezca, ¿no? Crezca y ocupe todo mucho más espacio. Claro, claro. Con estos patrimonios incómodos, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? O sea, estos patrimonios que tensionan, ¿no? Ya toda esta idea antigua. No, yo creo que ahí hay como tú decís, un campo gigantesco, digamos, a abordar, ¿ah? Sobre el patrimonio ahora, ¿ah? Sí, y también sí, quizás además con... Ah, perdón, Rolando. No, dale, dale. No, que no solo con estos patrimonios incómodos, sino que también con estos patrimonios invisibilizados. O sea, y ahí te quería preguntar también por justamente tu trabajo, que sabemos que has tenido un gran contacto, por ejemplo, con las artesanas de Talagante. Entonces, te quería preguntar y llevar un poco ahí a propósito de estos patrimonios, de cómo se visibilizan, de cómo se ponen. Si nos pudieras contar un poco de esta manifestación, que además sabemos que es de artesanía, de una expresión femenina totalmente, pero también de dónde se gesta su expresión actual, a propósito de esta discusión de los patrimonios incómodos, pero también de los invisibilizados a nivel nacional. Tenemos unas imágenes también, parece, ¿no? Sí, tenemos imágenes. ¿La puedes poner para que...? Sí, para que sería bueno, porque mucha gente a veces no conoce esto, ¿no? No, claro. Me gustaría partir diciendo que durante los años que trabajé en el Museo Histórico me hice cargo de la colección de artes populares, que tenía este nombre que ahora nos resulta casi chistoso, que es de folclore, el concepto del folclore, la colección de folclore. Pero terminó siendo de artes populares, lo que me parece que si bien el concepto de artes populares también tiene ciertos problemas metodológicos y teóricos, nos saca ya un poco de esta postal, porque folclore nosotros, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí me remite casi a los pincheros, o sea, una cosa muy la postal, ¿no? Sí, es como una postal. Tal cual. Sí. Una postal que se muestra, una postal que es una esencia, que es pura, que es prístina, que no tiene influencia en la historia. El mundo popular es una cosa que no está ajeno a la historia, y su desarrollo tiene que ver con un alma popular y una serie de cosas que a mí me interesaba poner en cuestión. Una de las preguntas que yo me hice cuando tuve que trabajar esa colección es si el arte popular podía dar cuenta de los procesos sociales. Yo creo que ahí hay un tema. Y nos quedamos con esa jarrita, porfa. Sí. Con ese Es que me parece que no la ven completo, ¿sí? La cerámica. Se ve como un cuarto. Sí, un cuarto de la imagen. ¿Y ahí la ven más completa o no? Ahí sí. Pero más chiquitita. ¿Ahí sí? Ahí, excelente. Ya, eso, así las voy a ir pasando mejor. Y un elemento que tienen las artes populares es que efectivamente se pueden hacer trazados históricos, y son trazados históricos que responden a procesos sociales. Eso es clarísimo, no son esencias. No son esencias ancladas en un pasado campesino, idílico, no. O sea, hay cruces y cruces concretos. En el caso de las cerámicas de Talagante, esta pieza a mí me interesaba proponerla porque permite entender cuál es el origen. Y vamos a hablar solamente del origen en Chile, porque esto también nos remite a otros orígenes, a otros múltiples orígenes, que podríamos estar 1000 horas discutiéndolo. Esta es una cerámica de las Monjas Claras. Este tipo son cerámicas perfumadas que se realizaban en el convento de las Clarisas, que es donde está la Biblioteca Nacional, ahí estaba el convento. Y son unas cerámicas perfumadas que se realizaban en un contexto de clausura, que las monjas las vendían, eso sí, y ahí también hay un cruce, porque también esta aromatización parece que tiene un origen en el mundo árabe. Entonces ya vemos que
lo que nosotros pensamos como que es efectivamente una creación absolutamente local. La forma, los repertorios iconográficos, los repertorios temáticos son absolutamente locales, pero ya tiene una pata que nos lleva hacia otro mundo, que nos lleva a España, y también tenemos que pensar que los materiales son chilenos. O sea, son tierras que se ocupan desde acá. Entonces tenemos este cruce, material simbólico, material histórico, que nos habla que a pesar de que el referente está puesto en el mundo europeo, la facturación, el proceso de uso y producción de esta cerámica es chileno y concretamente un espacio femenino de monjas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué esta cerámica? Finalmente, hacia fines del siglo XIX se muere la última monja que conocía los procesos de fabricación de estas piezas y pasa a una señora que había sido la criada de las monjas y ella ya sale porque se casa, según hemos podido averiguar. No voy a dar nombres ni fecha, estamos hablando final del 19 como para no complicar un poco la cosa. Y ella empieza a ampliar un poco este repertorio, sigue haciendo estas losas y llega una artesana que se llama Sara Gutiérrez, que es un eje dentro de la producción de este tipo de cerámicas, son de muy pequeño formato, ojo, estamos hablando de un mundo en miniatura, un micromundo, o sea, ni siquiera un mundo, un micromundo, son unas cosas, tienen en general los 13, 15 centímetros son las más grandes, pero hay otras que miden milímetros, una cosa impresionante, es impresionante. Entonces esta Sara Gutiérrez empieza a trabajar el mundo campesino, ciertos elementos del mundo campesino, y ella empieza a ampliar temáticamente este oficio que ella aprende de esta otra señora, y eso pasa de una otra forma a otras mujeres, y en Talagante se empieza a dar muy fuerte esta producción heredera de las monjas claras, y esto es interesante también, porque acá tenemos cómo durante una producción que ya es mestiza, se va mestizando aún más y hasta transformarse en otra cosa, pero de todos modos podemos ir siguiendo un hilo, una hebra, diría yo, en cierta medida, porque son como cosas que se nos van, tenemos que ir un poco haciendo una arqueología en relación a cómo se va construyendo esto, porque la relación no es tan directa. Pasemos a la siguiente imagen para un poco graficar eso. Sí, ahí. Ahí tenemos una cerámica propia, clásica de Talagante, claro, de la que tema uno conoce, costumbrista, típico. claro, Sí. la que se conoce principalmente, y que a mí me parece que es de una belleza, pero absoluta, son piezas muy... El nivel de ingenuidad que hay presente, cómo se plantea las soluciones formales, ella ahí, por ejemplo, que lleve esa sombrilla, ese tipo de detalles que a mí me llaman mucho la atención, cómo se recrea el niño comiéndose una paleta, ahí con el papá que va de guaso, el caballo. Tenemos este mundo que se nos ofrece de una manera muy ingenua, pero a la vez muy cercana a lo que es la experiencia del trabajo campesino. Sara Gutiérrez va a trabajar principalmente desde ese lugar. Ahora, a mí me parece que uno, que era como la pregunta que yo me hacía, era cómo nosotros podíamos dar un paso más allá, en términos curatoriales, en términos de trabajo cultural, con este tipo de manifestaciones. Entonces quiso la providencia que en esos momentos yo tomara contacto con las loceras de la colectiva de Huellas de Greda, que son unas mujeres de Talagante, grandes amigas, que estaban trabajando este repertorio, estaban informándose en esos momentos, estaban documentándose y hicieron una visita a los depósitos del Museo Histórico, y ellas estaban por ampliar estos repertorios temáticos, por llevar la cerámica de Talagante hacia otros lugares, que a mí me parecía también interesante porque ahí también se abrían dos caminos. Por un lado, la producción tradicional, y por otro lado esta otra producción contemporánea, porque la artesanía también es contemporánea, y eso yo creo que es algo que nosotros a veces se nos olvida de la artesanía. La artesanía también es un fenómeno contemporáneo, no es un fenómeno anclado en nuestro pasado, pensando el pasado también como que está en nuestras espaldas, que también eso es bien discutible, pero no es algo que se quedó en el tiempo y que se sigue repitiendo, sino que también responde a contextos concretos. Entonces, el año 2017 se me encarga hacer una exposición sobre la reforma agraria, como curador del museo en esos momentos. Y yo digo, chuta, ¿qué hago con la reforma agraria que no sea exponer carteles de la época? Claro, Porque, obvio. o sea, era lo primero que se me vino a la cabeza, poner todos los carteles y colgarlos y enmarcarlos y dejarlos. Y yo dije, bueno, es el momento de dar el paso y ver cómo esta colectiva puede asumir el tema. Y ahí lo conversamos mucho y hicimos un trabajo de taller bien interesante, que fue cómo
ellas, a partir de sus experiencias de familias campesinas, pudieron acercarse a este proceso junto a la documentación histórica, por supuesto, que también estaba presente, que es un punto importante en el trabajo curatorial, porque también tiene que estar la documentación histórica y visual. Y entonces ella lo que hicieron fue trabajar a partir de referentes fotográficos y referentes biográficos. Pasemos a la siguiente. Esta escena, que se llama La toma en el fondo, es una escena de Greta Cerda, es preciosa, es muy linda, que sigue las formas de representación propias del mundo de la cerámica de Talagante. Vemos que las figuritas siguen siendo relacionadas con estos repertorios formales, con estas formas de representación muy naif, muy ingenuas, pero acá hay una historia, y eso es lo que me parecía interesante. Ya no era una historia colectiva, sino que era una historia personal. La señora que está en primer plano es la abuela de Greta, que en un momento están... La que tiene como collar. Tiene como un collar tiene como de manchado perlas, el delantal, la pechera, porque ellos trabajaban en la recolección de uvas. Entonces lo que sucede es que en un momento tienen un altercado con el patrón, y ellos dicen que no van a trabajar, y ellos no van a trabajar hasta que se mejoren sus condiciones de vida. Y la que la lidera este petitorio es la abuela de Greta. Entonces, está en el momento, esto nos lleva al momento de negociación. Atrás podemos ver las parras, podemos ver que están todos los campesinos de brazos caídos con los cajones, la uva con la que iban recolectando, y el patrón dice: perfecto, se acogen sus peticiones, se van a ver mejores condiciones laborales, pero esta señora se va. Lo que hicieron fue echar a la abuela de Greta del fondo, y ella y su familia tienen que salir. Porque él lo que quería cortar era y esto estamos hablando pre-reforma agraria, o sea, un poco en el contexto para que nos demos cuenta, claro, cómo contextualiza, y a partir de estas imágenes tenemos una contextualización y tenemos una memoria que se instala en el trabajo de la cerámica talagante, que era lo que a mí me interesaba mucho. Y volvemos a la pregunta: ¿puede el arte popular dar cuenta de los procesos sociales? Yo creo que no voy a responder nunca a la pregunta, pero creo que acá podemos ensayar formas de respuesta. Yo creo que más que nada podemos llegar a formas de respuesta, a acercamientos, a intuiciones, y yo creo que este cruce entre su memoria familiar, el trabajo que ella aprendió también como artesana, y el contexto patrimonial, acá se arma una tríada que es interesante explorar. No, oye, además ahí hay algo, espérate, es que es muy interesante también cómo ella, ¿cómo se llama?, representa a campesinos y al patrón, ¿no? O sea, la indumentaria, o sea, hay toda una cuestión ahí también de recuerdo, ¿no? Y de memoria, y bueno, si vemos esa figura de patrón que todavía sigue manteniéndose en los rodeos, ¿no? Y en todas estas cosas, ya con las mantas, digamos, de Doñigüe, ¿te fijas? Las espuelas caras. Entonces todo eso me parece muy bonito, muy interesante, además. Los campesinos todos con ojotas. Con ojotas, exacto, claro. Sí, también de piel más oscura versus este otro guaso que es blanco. Claro. Lindo, sí. Claro. Sí, qué bonito. Sí, es preciosa la escena. Es preciosa. A mí yo debo reconocer que a mí esta exposición me emocionó mucho, porque el nivel de exposición personal en el que se situaron la artífice de la colectiva era muy alto, porque claro, desde otras perspectivas la reforma agraria es algo que se enseña históricamente y uno puede más o menos conocerla, pero instalar la historia de su abuela, eso yo encontré que genial. Era una cosa pero maravillosa. Pasemos a la siguiente, si gusta. Y estas figuras también son chiquititas, entonces. Sí, son 13 centímetros, 14 centímetros. Ese es el formato, más o menos. Ese es Talagante estándar, más o menos. El trabajo de hacerlos tan chiquititos y tan expresivos, además. Fíjate, todo el diseño de la manta de Doñigüe, por ejemplo. Tiene los pintarla, tiene todo el rollo. Sí. Además que hay cosas que a mí me gustan, porque por ejemplo que ella ha puesto a su abuela con el delantal manchado por la uva, yo creo que es un detalle. Sí, es un detalle. Es un detalle que es lindo, y además que también abre también cómo está esta necesidad de representación a partir de elementos de la realidad, pero procesados por esta mirada desde el arte popular. Yo creo que ahí hay un tema que es bonito. Pasemos a la siguiente. Esta escena a mí también me gusta mucho porque tenía que ver con los conflictos,
con los conflictos que tienen los mismos campesinos. Fíjense que el poncho en este caso que tiene el campesino Sí, es de otro distinto. color, tiene claro, claro, otra calidad, se nota. sí. Y el otro está ahí. Y poner acá el patrón que está que manda a llamar a la policía. La policía está con traje de la época, de los años 60, de la policía de los carabineros de Sí, la época. sí, sí. Incorporar también la violencia, que era otro elemento que a mí me parecía interesante en este trabajo, porque si bien a mí me encanta la cerámica de Talagante, lo encuentro fascinante, tiende a evadir estos espacios. Son espacios muy idílicos, son espacios muy del mundo campesino dentro. Sí. Pero acá está la violencia, es decir, está como el Estado ejerció violencia contra los campesinos a partir de las demandas de los patrones de fondo. Exacto. Y yo creo que aquí se abre también otra dimensión. Sí, Entonces, por eso totalmente, también no. fueron 13 escenas las que se expusieron. No las traje todas, traje estas dos para un poco, como el tiempo es corto, como un poco para graficar por qué. Y entonces acá yo creo que se da este vínculo entre los procesos sociales y la artesanía y el arte popular. Y era lo que me Me interesaba a mí. encantan esos perros, ¿no? Esos Sí, perros que sí. están ahí, como Sí. ahuyentando al patrón con el caballo, ¿no? Está como todo ese juego ahí también Unos que... quiltros. El sí, quiltro, además, eso iba a decir, el exacto, es como quiltro un tipo de chileno. quiltro Sí, negro, blanco con negro, sí. plateado. El cholo. Sí, exacto. Cholo quiltro. Exacto, El cholo. exacto. Seguro que se llamaba cholo ese perro. Seguro, Claro. seguro. En Chile Oye, contemporáneo tiene Rolando, otro nombre. sí. Oye, Rolando, ¿Mm? una parte súper importante, digamos, de tu trabajo y de tu reflexión ha estado vinculado al tema, como tú mismo dijiste, digamos, del marianismo, ¿no? Sí. Tanto, digamos, todo tu trabajo, digamos, ahí en La Merced, cómo te acercó, digamos, ¿no? a esto. Y entonces, a mí me encantaría que pudiéramos hablar y también lo que fue tu curatoría, digamos, ¿no? De esta exposición que se llama exactamente algo así como Vírgenes, Mártires y Mártires y Santas santas Mujeres, ¿ya? Que fue un espléndido, digamos, exposición, ¿ya? ¿Y por qué esto es interesante? Porque, bueno, desde las miradas de izquierda, desde las miradas feministas, ¿no es cierto?, clásicas, ya todo el tema que tiene que ver con la Virgen, con el marianismo, con estos mestizajes, sincretismo, es como algo que siempre queda de lado, ¿no? De hecho, el propio Salazar, así como para él, digamos, el marianismo es algo de las pituquerías, digamos, ¿no? De las clases altas, de las élites, y como que el campesino, la campesina o el mundo popular no hubiera ya recuperado para sí ya este concepto y estas prácticas, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que habláramos de eso, ¿no? ¿Cómo podemos ligar esto sin tener esa visión, ¿cómo se llama? Como tradicionalista ya o conservadora, ¿no? Porque la gente dice, pero ¿cómo este marianismo, no? Tiene que ver con el poder de la Iglesia Católica y como el opio del pueblo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo lo lees tú. Yo creo que bueno, el tema del marianismo debo decir que es un tema que con Sonia lo hemos hablado millones de veces, millones, Mucho. es un tema que hemos hablado, pero y seguimos hablando, que es lo más Hoy, loco, o y sea, no lo seguiremos. acabamos, es una cantera inagotable, es un tema que siempre nos Exacto. sale. Y siempre estamos que, oh, mira esta virgencita, oh, mira, es un tema para nosotros, es un tema importante, tengo que instalar eso como primer elemento. Yo creo que lo que dice la Sonia es muy cierto, pero también tiendo a pensar que hay una mirada también un poco ilustrada frente a lo que es la religiosidad popular y no entender que, y acá me estoy afirmando en la lectura de Octavio Paz, de la Sonia, de teóricos y pensadores que han trabajado este símbolo, pero no como una imposición de poder, sino a partir de la negociación que hace este mundo popular con el poder y cómo se apropian de las mismas imágenes. Yo creo que tendríamos que situarnos en ese lugar. Obviamente desde una perspectiva oficial estamos frente a una imagen que opera como dominadora, y una virgen blanca, es una virgen que de hecho desde muy temprano ya llega al lado de los españoles. Recordemos que en las primeras batallas la virgen la que La que intercede salva. por la hueste española y les lanza, Claro. me acuerdo que unas arenas que los indígenas no pueden ver nada y ellos pueden... Está todo este relato mítico del milagro, bueno, pero prontamente a partir del proceso de mestizaje hay una apropiación del mundo popular y el mundo indígena de estas imágenes. No, yo creo que
es muy limitante pensarlo solamente como unos espacios o un imaginario que se impone, sino también está esta negociación. Exacto. Y vuelvo a lo del principio, vuelvo a la Virgen del Carmen, pensemos Guadalupe, pensemos todas las devociones marianas oficiales, siempre tienen este otro lado. Y eso es bonito también, porque esto no es solamente una cosa es como tiene dos fases, tiene dos fases. Es decir, nosotros podemos ver un lado lo oficial, pero si lo damos vuelta, vemos cómo se aproxima la gente también a esta madre que los acoge, que los va a tener siempre, pese a todo, siempre va a estar esta madre a la cual tú puedes volver. Y acá tenemos en esta imagen una cuestión que a mí me parece súper interesante, y es cómo el mundo andino fusiona a la madre tierra, a la Pachamama, con la Virgen. Esto es un cuadro del siglo XVIII, pintado en lo que es actualmente Bolivia, y es el Cerro de Potosí, que está transformado en una Virgen. Entonces acá lo que tenemos es que finalmente el proceso de mestizaje, si bien fue una imposición de una forma de vincularnos con la creencia en lo sobrenatural, también hay una parte que nos habla de cómo pudieron sobrevivir estos cultos originarios y sobre todo los femeninos. Y yo creo que ahí, eso yo creo que la Sonia nos puede iluminar un poco, porque es como que los que salieron perdiendo fueron los cultos masculinos un poco. Como que todos los, quizás ya estaban tan invisibles, estoy pensando, no sé Sonia, tú ahí dime, quizás en el mundo indígena ya había, o eran un poco más de segundo orden, quizás, no creo, no sé por qué, o para los españoles quizás los cultos femeninos no eran tan importantes, no sé, pero vemos que la Pachamama surge fuertísimo. Y las fusiones que se dan entre estos cultos femeninos y el imaginario católico, bueno, también en el mundo, lo masculino, estoy pensando en Illapa con San Santiago. Con San Santiago, claro. Claro, ahí también hay una fusión interesante. Pero vemos cómo se produce este proceso de mestizaje que permite que la gente también se apropie de esto. Y creo que también era una cuestión didáctica, ¿no? También a los curas les convenía que la gente buscara en su experiencia cotidiana algo que... Porque es difícil de entender también, o sea, que venga una virgen blanca, rubia, a decirte yo soy tu madre y somos todos, no sé, una comunidad andina, es como esta cuando sea mi madre, o sea, No, si no, claro. ¿qué tengo que ver yo con ella? Si no la adapto al ecosistema de las imágenes. Yo creo que acá es importante también hablar de ese elemento, del ecosistema de las imágenes, y las imágenes también responden a un espacio propio. Y yo creo que esa apropiación que hacen las comunidades tiene que ver principalmente con esa necesidad de vincularse con esta imposición doctrinal, pero desde su propia experiencia. Y yo creo que ahí lo mariano es clave. Claro. Acá tenemos otro ejemplo de esta. Sí, yo ahí solamente quería, si puedes volver a darle una cosa muy cortita, que justamente tiene que ver con la idea, ¿no es cierto?, de lo que decía Rolando, de esta como amalgama, ¿no?, entre lo que son estas nociones y los sistemas simbólicos que habían en el mundo andino, y también no solamente en el mundo andino, en general, digamos, no en el mundo del pueblo. Claro, México, imagínate, o sea, es como, porque acá el tema con los mitos, por ejemplo, ¿no? Toda la mitología, ¿no es cierto?, andina de los cerros, ¿ya? Y los espíritus de los cerros y la vida de los cerros. Entonces, cuando uno mira esta imagen, ¿no es cierto?, ve al tiro, o sea, conociendo esos relatos, inmediatamente, ¿no es cierto?, uno dice, claro, aquí está. O sea, ¿me entiendes? Aparece a más figurado ya esto que es el espíritu. Acuérdate que los cerros eran femeninos y masculinos también, ¿no? Entonces tenían peleas entre ellos, o sea, los cerros eran pero tremendamente poderosos, ¿no? Entonces aquí, esto nomás quería decir, porque esta idea de cerro, ¿no? Cerro y manto, ¿no? Cerro y manto como que se hace una cultura, y en la otra queda súper claro. Sí, acá. Ahí tenemos ya la apropiación absoluta. Estas son increíbles, cuéntanos de esas, son bellísimas. Estas ya empiezan a surgir principalmente en el siglo XVIII, porque también el proceso de colonización, de conquista y colonización tiene etapas. Nosotros también en general pensamos que es como una cosa monolítica y volvemos a esta idea de que hay distintos desarrollos. Lo que sucede es que a partir del siglo XVII y XVIII surge muy fuerte la impronta mestiza. Contrariamente a lo que se podría pensar, los primeros años de la conquista son mucho más, en cuanto a imágenes estoy hablando, mucho más europeizados. Es decir, la imposición se nota muy claramente. Pero ya con el proceso de mestizaje tan extendido, empiezan a surgir y a revelarse estas formas de entender también el vínculo con las imágenes que hablan del mestizaje, y esto ya es propiamente el siglo XVIII. Pensemos que el siglo XVIII para el mundo andino va a ser el momento de volver a pensarse. O sea, si no tenemos estas imágenes en mente, también cuesta mucho entender todas las rebeliones que hubo a fines del siglo XVIII en el mundo andino. Tupac Amaru, porque hay una autoconciencia de nuestra diferencia. Y yo creo que acá están, pensemos que muchas de estas imágenes son contemporáneas a Velázquez, por ejemplo, por poner un caso, y nos damos cuenta que hay mares de diferencia. ¿Y por qué?
Y no es solamente como se ha pensado desde la historia del arte oficial, que era que los artífices andinos, mestizos e indígenas no podían pintar. O sea, que era casi como que tenían no tenían las capacidades para hacerlo, porque podrían haber alcanzado el mismo nivel de aprendizaje. Lo que pasa es que el consumo de imágenes, en el contexto en el cual volvemos al ecosistema de las imágenes, exigía esto. O sea, a partir de esto se producía la identificación, no del realismo absoluto, ni de la representación a la europea de estas imágenes, sino que tenían que tener este otro paso, que era por la propia experiencia para que fueran efectivas. Estos son pedagogías visuales. La gente tenía que aprender a partir de estas imágenes. Exacto, no, maravilloso. Estas también están en el museo, ¿no es cierto? Una está sí, no traje la del museo, pero sí, este es un modelo que se va a dar mucho, y se encuentran mucho estas vírgenes anchas que remitirían también a la forma de cerro que estábamos hablando anteriormente. Tienes razón. Claro, el cerro. Son las vírgenes del cerro. No, aquí podemos hablar, pero siglos de esto. O sea, esa otra que parece que esta sí está en el sí, esa es del Museo de la Merced, sí. Claro. Esta es alucinante. Esta es alucinante. Bella. Es alucinante tanto por la imagen como por todo lo que nos asocia, nos lleva a pensar. Por un lado, la fusión entre en el mito mariano clásico, María es sin pecado concebida, ya lo sabemos. Entonces, esta idea mucho se representó a partir de flores, que María surgía de una flor, para entender, era su concepción libre de pecado. Entonces, lo que pasa es que en el mundo europeo se usaba la rosa siempre, y ahí viene todo el imaginario asociado a las rosas y las mujeres. Pero este cuadro, que es del siglo XVIII, también de escuela andina, donde nos lleva es a una pasiflora, que es una especie americana. Entonces ahí yo creo que ya podemos pensar como, esto es volada mía, pero quizá en la comunidad donde esta pintura se instala, la rosa no era muy conocida y el tema de las pasifloras era algo que se daba mucho. Entonces el artífice dijo, bueno, tengo que representar una flor, qué mejor que una pasiflora, que es lo que yo conozco. Claro. Y acá la fusión es muy bonita. Entonces, es bello. Vemos cómo la imagen de María surge de una especie nativa. Y eso yo creo que ahí hay un tema y ahí ya estamos en el campo del mestizaje absoluto, entendido desde ese lugar, desde el mestizaje de las imágenes, cómo yo a partir de las herramientas que tengo puedo dar cuenta de otra realidad, ¿no? Cómo yo puedo traducir. Yo creo que el mestizaje tiene mucho que ver con esa capacidad de traducción que han tenido el mundo indígena y el mundo mestizo para dar cuenta de una realidad que finalmente les vino impuesta, pero que se hace propia. Y ese proceso es muy bonito. Yo creo que ahí el mestizaje es la herramienta que nos permite entrar a estas formas de entender la imagen. Sí, es la síntesis también ahí, ¿no? De la pasiflora con todos los sentidos que tenía la pasiflora en las distintas sociedades indígenas americanas, ya porque los españoles cuando conocen la pasiflora es, digamos, nativa, cuando la conocen, acuérdate que la llaman como los clavos de Cristo, ya, y generan toda ellos generan toda una alegoría, digamos, ¿no? Con esa flor, pero a la vez los indígenas tenían otra, ya, que tenía que ver, por ejemplo, con temas de maternidad, que tenía que ver con temas de alucinaciones, ya, de prácticas alucinatorias. Entonces es fascinante, digamos, ver cómo esto, o sea, esta yo encuentro que tiene, o sea, una densidad simbólica esta Virgen, pero realmente increíble. O sea, me encanta. Sí, una pieza muy interesante, una pieza muy bonita además, sí, como nos abre lo que dice Sonia. Y acá en la exposición quería ponerlo porque es un trabajo de una artífice contemporánea que se llama Daniela Santa Cruz, que a mí me gusta mucho, que ella se pintó como pasiflora. Entonces aquí lo que me interesaba era poner la pasiflora y al lado el trabajo de la Daniela, que trabajamos en Vírgenes, Mártires y Santas Mujeres, y fue el momento de poner las dos imágenes una frente a otra, espejeándola, y ver cómo ella también se vinculó desde las propuestas contemporáneas a pintarse también como una virgen de una pasiflora, y Daniela tiene todo un trabajo que tiene que ver principalmente con las diosas madres. Entonces me parece muy maravilloso. Bonito. Es muy lindo el trabajo de ella, muy sí. lindo. Lo traía como ejemplo de... es también súper mezclado, porque hay ese corazón, ¿no es cierto?, con todo este imaginario que hay ahora que funciona, ¿no es cierto?, de este corazón que aparece en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa corona. Corona. ¿No? Hay toda una cosa ahí linda y además como una maternidad, ¿no? Que
que está ahí, ¿no? Precioso, hermosísimo. No, muy bonito, muy bonito. Y era también parte de esa exposición, era convocar a un grupo de mujeres artistas, porque, tengo que decir que una cosa que me he dado cuenta, me di cuenta de revisar esto, que siempre he trabajado con mujeres, con artífices mujeres. Siempre he Que trabajado con tienen, artífices mujeres. Sí, es una más cosa que se ha ido dando, sensibilidad. porque Claro, Eso iba a parece, decir, será por algo la sensibilidad. claro, Sí. ha sido, ¿Eh? pero ni siquiera es una cuestión que yo piense, ojo, ni Sí. siquiera es como, quiero trabajar con no, o sea, es como el Se dio momento nomás. de decir, ya esta Claro. exposición, Sí. y son Marcela Trujillo, la Bruna Trufa, la Daniela, la Aldocera, es como, ya, está armado el relato a partir del trabajo, porque encuentro que hay, y eso también es interesante, porque también como la producción artística de mujeres ha permitido la pervivencia de este tipo de temas que quizás no lo encontraríamos tan fácilmente en otros lados. Quizás sí, en el mundo Sí, LGBT, quizás podemos también rastrear estos temas, Sí, pero son temas que han estado principalmente restringidos a colectivos minoritarios. No han exacto. sido espacios. Exactamente. Yo creo que hay una pregunta interesante también. ¿Por No, qué totalmente. el hombre heterosexual, cis y todo eso, con todos esos adjetivos, no se ha aproximado a estos espacios? ¿Por qué? ¿Por qué se feminizó tanto el barroco? Sí, eso es Yo muy creo que eso interesante. también es un Sí, tema que... Porque el sí. barroco histórico era una cosa que trascendía género, clase y etnia, o sea, era una sociedad barroca. Nosotros estamos Ajá. viviendo quizá una sociedad neobarroca, pero donde se produce, o a lo mejor no sé, cómo se habían aproximado, no sé, Ambrosio Higgins al barroco, no sé, no lo Claro, podemos saber, claro. o no, Claro. pero cuando uno ve también bueno, es cosa de ver los retratos también, ver cosas que a Sí, nosotros nos pueden parecer muy femeninas también, en los retratos del siglo XVIII están súper claros y son... claro. O sea, el hombre cis del siglo XVIII usaba medias, se maquillaba, usaba los cachirulos, o sea, también Sí, pues. Claro. Sí. Oye, Rolando, también acá en La Merced tú Mm. trabajaste con una cuestión súper interesante que la gente también conoce poco, que son los fanales. Uy, Podríamos mostrar ahí algunas de veamos. estas. Claro, eso. ¿Qué pasa con estos fanales? El ¿Qué Museo es de la un Merced tiene fanal, una además? colección. Tal vez Ya, partiría por partamos ahí, con porque fanal. Eso Ya, eso partamos mismo. con un fanal. Buena, Sí. ya. En estricto rigor, fanal es esa cúpula de cristal, es una campana de cristal, eso se llama fanal, y por uso y costumbre se ha denominado fanal al objeto completo. Esto es un tema que a mí me parecía muy interesante, precisamente amarrándolo con lo de las vírgenes. ¿Por qué? Porque en estos fanales, y en el contexto, acá estoy hablando del contexto sudamericano, es principalmente representaciones del niño Jesús dentro de una cúpula de cristal, con un nivel de adornos, de ornamentación que uno te da mareado. O sea, cuando empezás a vincularte uno a uno con los elementos, te das cuenta que hay un nivel de uso de elementos ornamentales que es absolutamente mareador y que tiene que ver también con esta persistencia del barroco. Los fanales se empiezan a producir en el siglo XIX. Su origen está en lo que se llaman los globes de Marie, que es una tradición francesa. Paréntesis, el siglo XIX sabemos que es súper afrancesado en Sudamérica. O sea, después de la guerra de independencia es como ya, olvidémonos de España, miremos Francia. Y empiezan a llegar muchas modas francesas, y estos globos de esponsales, era el fanal, es decir, en la cúpula, y adentro la novia lo que ponía era su corona de azares, ese tocado que se utilizaba en las bodas, y lo ponía como testimonio de su matrimonio. Y eso se ponía en un lugar central de la casa. Lo que sucede en el contexto americano es que hay un cruce con las devociones al niño Dios, y es muy fuerte, porque si bien hay otro tipo de santos dentro de estas cúpulas, yo me atrevo a decir que el 99% se trata de representaciones del niño Dios. Claro. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Si esto está vinculado, esto es volada mía, así que la podemos discutir. Si esto en origen, estas piezas tenían que ver con el matrimonio, la mujer que ofrendaba, que ponía su diadema de azares, que tenía que ver blanca, con la pureza y todo este rollo en el mundo europeo, ¿qué pasa? ¿Por qué se reemplaza por un niño? ¿No habrá también una cosa media propiciatoria a la maternidad? Podría ser, O sea, Claro, puede ser, sí, por ¿por qué supuesto. el niño? ¿Por qué esta sobrerepresentación del niño Dios en este tipo de piezas? Exacto.
Y la devoción al niño Dios. Y la devoción al niño Porque Dios. por otro lado tienes las devociones, que son Claro. devociones marianas básicamente, y devociones al niño, ¿ya? Y la parte cristológica, al menos en Chile, queda bastante borroneada. ¿Ya? Entonces el niño adquiere esta fuerza, pero tu hipótesis puede ser perfectamente perfecta, o sea, claro. Además el fanal también es, de una u otra manera es un útero, ¿no? Exacto. Sí, sí. Hay una cosa bien uterina, ¿no? Del niño y el cuidado al niño. Claro. La devoción al niño, ¿no? Sí. Ahora, también hay otra inocencia. vertiente. Y la inocencia. La inocencia Muchos del también niño. pertenecían a conventos de clausura, y ahí también hay otro tema interesante que tiene que ver con el reemplazo. Cómo las monjas también se vinculaban con estas imágenes a partir de la no maternidad. Claro. Y pasemos a lo siguiente, porque ahí tenemos un detalle. También, ahí sí te metes en un tema. Claro, esto es maravilloso también, porque son como muy eróticos estos niños. Sí. Y tienen adornos, también tiene como una pulserita. Una pulsera, Una pulsera. Y está muy bien alimentado. Bien rollizo, sí. Y este rosadito. De leche materna, por leche materna, seguramente. Y otro elemento también en términos descriptivos, que son todos niños, este que quizás incluso puede ser el más moreno, porque son muy, muy blancos, Muy todos de rubios, ojos ¿no? azul y pelo dorado. Claro. Pasemos al siguiente, pero donde se ve más claro. Sí, a ver. Ahí está. Ese. Claro, es genial. dorado. Genial, Dorado. claro. Y también tiene que ver con criterios de belleza, con cómo, porque obviamente la sociedad colonial mestiza no tenía estos niños corriendo en la calle, o sea, estos eran niños de élite. Claro. Obviamente. Bien rosadito también. Bien rosaditos, con harta salud, los cachetes bien, salud, bien rollizos también. Sí. Y eso también es muy propio del barroco. El barroco también busca estas formas, no es solamente exuberante en cuanto a la ornamentación, si el cuerpo, los cuerpos barrocos también son exuberantes, o sea, también hay una belleza en esa exuberancia, en ese... Claro. No, y además la fertilidad ahí, porque todo esto está lleno de ¿cómo se llama? De frutas, ¿no es cierto?, de vegetales. O sea, animalitos. Está, claro, es maravilloso, o sea, absolutamente, ¿no? Es un micromundo en sí mismo. Es un micromundo que es interesante también. Otro elemento también que a mí me llama mucho la atención, y es que la gente compraba el niño, compraba la cúpula, pero ellos decoraban. Y esto responde también a los gustos personales. A una creatividad, digamos, claro. Pero eso es muy interesante, sí. Mira, pasemos a la siguiente, donde se ve claro que es de la misma pieza, la guirnalda. De arriba, con un sagrado corazón, trabajo por lo más probable de monjas, y cómo se van cruzando materialidades, porque incluso llegan hasta el principio del siglo XX muchos. Es decir, tenemos un periodo de tiempo bastante alto en la producción de estas piezas, que van desde fines del 18 más o menos hasta principios del 20, y principalmente vinculados, y volvemos al tema, espacios femeninos, conventos de clausura, mujeres, porque la Mary Graham, ella también repara en estas piezas, dice, y tienen en algunos lugares estas cúpulas, ella lo menciona en su lo relata, Le llamaba la atención a ella como europea, ¿qué era esto? ¿Por qué tienen esto? Claro, esta cosa rara. Claro. Y le hacen toda la ceremonia al niño cuando miren esto, este es un bordado de monja precioso. Los de plata y los de oro. Es fascinante eso. Y ese corazón, además, que parece como bordado ahí con este rojo, ¿no? De sangre. Claro, no, aquí hay no sé, una creatividad y un mundo, como dices tú, cada uno de estos fanales. Yo recuerdo una vez tuve el privilegio de que pude verlos con Rolando ahí en el museo, y de verdad que, claro, lo único que uno dice, quiero tener uno. Hay que inventarlo ahora, porque se puede comprar la cúpula y claro, hacer una versión moderna. Una versión 2021. Exacto. Claro. Y volvemos al tema del barroco. Dime. Sí, no, dale, perdóname. No, que volvemos a la feminización del barroco a medida que vamos ingresando, vamos camino al Chile contemporáneo, la feminización de este tipo, el bordado también, que eso es otro tema, todas estas labores femeninas del bordado, del cuidado que se pone frente a las piezas que son tejidas a crochet, todo. Podemos hacer un inventario de labores tradicionalmente femeninas a partir de los fanales. Genial. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Cómo se feminizó el barroco. Y cómo está internalizado, ¿no? Nosotros estuvimos ahora en el norte chico,
Me acordé a propósito de los bordados, ¿no? Y es básicamente los vilos, ¿no? Y había una cuestión maravillosa que en todas las casas que entrábamos, ya las mujeres, o sea, estaba todo lleno, así muy barroco, todas las paredes cubiertas, ¿no? Entre fotos y bordados hechos por las mujeres, que no, es una cuestión maravillosa, que daban cuenta de la vida de los pescadores, no, todo. Eso, bueno, podríamos después colocarlo algún día para conversarlo, Rolando, porque esa es una expresión, como tú dices, imagínate que viene de estas agujas, ya de quizás cuánto tiempo, ¿no? Y eso. Qué lindo eso. Sí, yo Rolando, para continuar, ya se nos ha pasado la hora, pero volando, realmente muy interesante. Yo creo que va para otra conversa lo que tú nos comentabas, lo que decía Sonia, porque, bueno, se abre un mundo, un universo. Y un poco como escuchando todo lo que hemos hablado durante todo este rato, se nos viene a la cabeza, y siempre lo conversamos con Sonia y con Alejandra, este sinnúmero de temas, de investigación, de desarrollo de maneras de hacer, de ver, de vivir, de ocurrir en el mundo. ¿Tú crees que todo esto que hemos hablado tiene alguna cabida en la institucionalidad cultural o en el Estado o en en las propias instituciones culturales que tenemos ahora? ¿Cómo cabe estas formas tan distintas de mirar el arte popular, lo mestizo, lo barroco? ¿Tú crees que hay algún lugar, algún espacio ahí? Yo creo que acá voy a recurrir a un ejemplo de la intervención que hicimos el año 2016. Creo que fue en el Museo Histórico, que se llamaba Madre y Huacho, que la hice con la Sonia, que era un interés mío de poder instalar ciertas categorías de género en mi clase dentro de este recorrido lleno de héroes, todos blancos, todos con sables, con todo el relato masculino de la construcción del Estado-Nación. Y dentro de las discusiones que teníamos había, porque claro, cuando pensamos esta masculinización, de eso también en cierta medida va hacia el lado de las mujeres, y también se representan mujeres de élite, y estaba un vestido que era precioso de una señora con un apellido que ya no lo recuerdo, entonces, pero apellido muy rimbombante. Muy rimbombante. Entonces lo que pusimos fue un costurerito, que era un objeto mínimo, era un costurerito que decía costurero de la anónima señora que hizo el traje de y poníamos el nombre de la persona. Yo creo que ese tipo de gestos, esas bajadas, frente a ese vestido tan bonito, que era una preciosura, de verdad, y estéticamente era una cosa que de verdad llamaba la atención, era muy lindo, pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué no está la costurera? ¿Por qué está el nombre solamente de la señora que tuvo las lucas para pagarse el vestido? Pero ese vestido lo hizo alguien. ¿Dónde está la modista? Y yo creo que eso, cuando nos hacemos esa pregunta, yo creo que ahí entramos en un mundo que yo creo que es donde podrían tener cabida todo este tipo de manifestaciones. Sí. ¿Quién limpiaba los muebles de estas viejas? Por ejemplo, en la mansión. ¿Quién les limpiaba los muebles? Porque no eran ellas. O sea, y entonces ahí entramos a otras formas de hacer historia, ¿no? Y son estos gestos pequeños. Era un costurerito de lata que pusimos muy humilde y ya. O sea, por último, para que la gente diga, esto se hizo de algún lado y alguien lo hizo. Exacto. Y si ahora Goyenechea no estaba cosiendo el vestido, no, eso yo. Claro, no, para nada. Pero tiene que ver con esto que tú dijiste de ampliar la sala, ¿no? De ya que no sea una sala pequeñita, sino que sea una gran sala. Ahí Rolando además hizo una intervención que fue genial y que todo el mundo recuerda, ya a mí me lo han mencionado muchísimas veces, que fue el carnet de identidad de Bernardo Higgins. Esa fue eso podrías contarle un poco porque... Por favor, Rolando, sí. Porque si bien estaban estas tres categorías de género, etnia y clase presentes dentro del recorrido, la exposición se llamaba Madres y Guachos. Entonces ahí hubo una discusión de cómo nosotros representamos al guacho, porque no existe el guacho en la historia nacional. O sea, no está. O sea, no está explícitamente, pero nuestro padre de la patria era un guacho. Y entonces ahí dijimos, ya, nos vamos a jugar con esta, y lo que hicimos fue generar un carnet de gran tamaño donde decía Bernardo Riquelme. Entonces era una cédula de identidad que también tiene que ver con la cédula museográfica, ahí había un guiño también a eso, y le pusimos un carnet absolutamente diseñado que le aparecía la cara de Bernardo Higgins al lado de la pintura para identificarlo, como Bernardo Riquelme. Y ahí pusimos también la ley de filiación del año 1998, que es cuando se termina con esta distinción.
Entonces también era el diálogo, pensando sobre todo para público escolar, que este tipo de separación entre ser hijo natural y ser hijo nacido dentro del matrimonio no son tan antiguas. O sea, el año 98, y de hecho es motivo de una serie de reflexiones, por ejemplo, el concepto de madre soltera. ¿Qué otra madre hay? Está la madre casada, pero nadie dice una madre casada, ¿no? No, Claro. Entonces se nos abre a otras dimensiones, y yo creo que también bajar. Ahí está, mira, lo tenía ahí, Gale. Riquelme. Claro. Sí, ahí está. Claro, es que la hemos mostrado en algunas clases, digamos, y la tenía en el repositorio. Claro, ha sido como... Claro, y las fechas de nacimiento y muerte son las reales, están puestas de verdad. Claro. No, está bueno. Y con la firma electrónica, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Oye, fue un tema. Acuérdate, Sonia, que tuvimos que escribirla al registro civil porque no podíamos ocupar un documento oficial así como así. Una cosa que no era tan sencilla. Claro. Entonces, yo creo que esto deberíamos hacer la historia de ese carné, oye. Sí, porque le pusieron Ruth también. Hubiera ahí 12 millones, Sí, 700, claro. Como el primer ciudadano. Claro. Ciudadano número 1. De ahí parte todo el resto. El primer ciudadano y guacho. Y guacho, exactamente. ¿Ah? Que no es menor. Sí, fue un tema. Sí, y eso se puso al lado de la pintura de Gil de Castro. Y también, vamos ahí también tenemos otra dimensión, que Gil de Castro era un mulato. Que eso también, el mulato Gil, finalmente. Entonces también tenemos otra lectura ahí también de cómo había una presencia indígena, africana, femenina, en la historia que está invisibilizada. Yo no sé, no es que no existan, es que no se quieren ver. Yo creo que Exacto, eso es, no se quieren ver. Bueno, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, teníamos otras preguntas ya relacionadas a los temas, digamos, de cómo te has enfrentado, por ejemplo, en este recorrido, al tema de las cocinas, si es que aparece o no, pero bueno, eso nos da para mucho, ¿no? La Alejandra te tiene otra pregunta ahí porque ya tenemos que ir cerrando. Ya estamos cerrando. Sí, Rolando, no podemos cerrar esta conversación sin preguntarte algo que le preguntamos a todos y todas nuestros invitados e invitadas, y es que si tú tomas 11, y si tomas 11, ¿qué tomas de 11? Depende, pero una 11 para mí nortina tiene que ser de quiqueña, de pan batido o marraqueta, como se dice, con aceitunas de azapa. Eso. Claro. Y té con hierba luisa, de preferencia. De hoja con hierba luisa. Esa es mi 11 ideal, nortina, y mirando Cabancha mejor. Ya, pero, claro. Pero eso sí, ideal. para mí sería una 11 ideal. Esta es la hora del hambre. Sí, Claro. totalmente. Oye, yo quisiera hacer un paréntesis chiquitito, digamos, de que cuando pensamos en el nombre de ponerle a este programa, en realidad fue también la creatividad de Rolando la que estuvo, porque dijo, bueno, ¿y por qué no hacen una 11 guacha? Así como, porque claro, nosotros decíamos, claro, tomemos 11, ¿te acuerdas? Hagamos una cosa donde podamos tomar 11 y conversar. Claro, una 11 guacha, dijo Rolando. Dijimos, ya, esa fue. Así que tiene, ¿cómo se llama? La primera, digamos, creatividad de este programa parte ahí con Rolando. Así es. Y ya para terminar, Rolando, también les preguntamos a cada uno de los invitados y las invitadas que nos puedan dejar un mensaje, lo que tú quieras decirnos a todas y a todos los que te estamos mirando y compartiendo contigo. Lo que sea. Yo creo que confianza en el proceso que se nos viene. Eso es mi mensaje. Tenemos un gran desafío de tener un país plurinacional, y yo creo que a pesar de todos los problemas que estamos viendo que se ponen en las discusiones, sobre todo, yo creo que espero, deseo que logremos, porque eso sí va a permitir que el costurero no sea una cosa chiquitita solamente, sino que tenga la misma importancia que tiene el vestido de la señora empingorotada. O sea, yo creo que eso nos va a permitir otras entradas a nuestro patrimonio, porque vamos a tener que pensar la historia desde otro lugar, y va a ser un pie forzado para que incluso los que han administrado tradicionalmente, que son las élites de este país, acá empezó el meeting político, ya, no voy a seguir. Pero sí, es tu momento de mensaje, dale, Rolando. Dale nomás. Dale, aprovecha este espacio. Nuestro patrimonio, desde un posicionamiento absolutamente blanco,
se vean en el lugar de incorporar y que incorporemos nosotros también en igualdad de condiciones nuestros patrimonios. Y yo creo que ahí ese cambio va a ser importante, porque lo que estamos viendo ahora es que por primera vez tenemos a una mujer mapuche siendo líder de opinión, y líder de opinión frente al país. Y yo creo que todavía no podemos entender lo importante que es eso, y lo que le ha significado a ciertos sectores también, porque ahí se les debe haber movido el piso. Y eso yo creo que esperemos que vaya pasando. Tenemos una tarea que es importante, pero también tenemos una representatividad del mundo social también grande. O sea, están los colectivos LGBT, está el mundo feminista, está el mundo indígena, y esperar que den una pelea que nos permita tener otro país. Eso es el mensaje que yo podría dar, y la confianza. Espero y estoy seguro que vamos a lograr eso. Qué lindo, sí. Sí. Gracias, así será. Tenemos las esperanzas, yo creo, sí. Nosotros también, digamos, nosotras de todas maneras. Así que muchas gracias, Rolando. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos fue muy rápido. Demasiado rápido. Se nos suele ir muy rápido, así que te agradecemos, Rolando, que hayas estado en este episodio de La Hora de la Once WhatsApp. También le agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan capítulo a capítulo, que nos escuchan en nuestro canal de Spotify, en YouTube, en Facebook. Así que agradecerles también a todos los que siguen esta Hora de la Once WhatsApp, y por supuesto, como siempre, nos vemos en un próximo episodio. Así que un abrazo grande, Rolando, y muchas gracias por estar hoy día con nosotras compartiendo y todo lo que nos enseñaste también. A las 3, nos vemos. Muchas gracias, Rolando, nos vemos. Nos vemos de todas maneras.